Y entonces, ¿qué pasó con esa computadora? No se operaba. Y si algo no se opera, va perdiendo valor. Y si no la entiendes, porque nadie lo opera y porque no hay necesidad. Porque si hubiera operación, hubiera necesidad de mantenimiento. Entonces, todas esas cosas juegan a la hora de hacer un proyecto de inversión. Lo que quiero que aprendan con esto es dónde meter los proyectos cuando haga programa presupuestal. ¿Qué puede pasar con ustedes? Ustedes hacen el programa presupuestal y luego vienen los proyectos. Oye, hay que meter eso en el programa. Bueno. Voy a ver si el problema del nivel que tú me tienes que dar como proyecto se alinea a mi problema específico que atiende el programa presupuestal. O sea, el problema que tiene tiene que estar dentro del problema que atiende el programa presupuestal. Entonces es fácil. Agarro el proyecto y ahí el proyecto dice problema. Leo el problema y veo si el problema que atiende el proyecto está dentro del problema del programa presupuestal. Si está dentro, lo puedo incorporar. Si no, así venga el ministro, el presidente, no lo puedo incorporar. ¿Qué tengo que hacer ahí? Mejorar el programa presupuestal. ¿Para qué? Para que se pueda incorporar. Sí. Si tomamos un modelo, si el problema central, por ejemplo, es reducir la tasa de depresión a nivel nacional, ¿cómo lo enfocaría el modelo? Ya, muy bien. Acá el resultado es que haya reducción del porcentaje de desnutridos crónicos. El producto que se hace es vacunación, ¿no? ¿Cómo aumento la capacidad de producción? Con centros de vacunación. ¿Cómo hago un centro de vacunación? Es infraestructura, es equipamiento, es servicio. Eso lo hago con un problema. ¿Cómo se llamará el problema? Insuficiente capacidad instalada para la vacunación. ¿De quiénes? De los niños desnutridos. Y ahí ya está el problema enfocado en la población objetivo. Solución. Una de las soluciones será aumentar la capacidad instalada. ¿Cómo? Mediante un centro de vacunación. Este es un programa presupuestal, cuyo producto es, uno de los productos es vacunar. Para eso hago el centro de vacunación. ¿Entiendes? Infraestructura. Puedo hacerlo un poquito más grande. Puedo decir, mejorar la capacidad de vacunación. Entonces ya en ese proyecto hago el centro de vacunación y compro los equipos. Cámara de refrigeración, facilidades para los equipos. Puedo comprar hasta movilidad para facilitar el proceso. Ya no estoy pensando en el proceso de producción, ya estoy pensando también en el proceso de entrega. Puedo hacer un almacén para las vacunas y estoy pensando acá en cómo manejo el producto. Depende cómo yo lo plantee la cadena de producción. ¿Se acuerdan? Para hacer un proyecto, miro la cadena de producción. Es toda esta cadena de producción. Y veo dónde incide el proyecto. Por lo general, incide aquí, en este proceso. Pero yo lo puedo ampliar para que incida en el mismo producto o incida en la capacidad de entrega del producto. Y entonces mientras más amplio lo haga el proyecto, si le pongo esto, más esto, el proyecto es más integral. La problemática va a tener que cambiar en su análisis. Ya no pondré aumentar la capacidad de infraestructura para vacunación, tendré que poner mejorar la capacidad de desarrollo del proceso de vacunación de niños desnutridos en el departamento de Ucayali. Y de repente en el departamento de Ucayali, a la hora que haga el análisis de tecnología, voy a tener que construir un PPP, una plataforma para poder hacer ahí el centro de vacunación itinerante. Y voy a tener que comprar infraestructura, personal, equipamiento, mantenimiento, operación. Dependerá siempre de la realidad. Y yo pondré un PPP que en Junín,
Así que puede decir, bueno, voy a aumentar o aguante un PQP, no aguanta. Ahí tendría que ser un deslizador. ¿Me entienden la lógica? O sea, depende, ¿no? Pero en otros sitios, en San Juan del Urigancho, ahí no voy a poner un PQP, ahí sí tengo que poner una cosa de cemento, ¿no? Y así puedo hacer un centro de campaña, o sea que se pone en un sitio, se desarma y se pone en otro sitio, como un hospital de campaña, solamente que sea de vacuna. O sea, las alternativas de solución para la problemática pueden ser diversas, depende de qué, de la realidad. Claro, una cuesta menos, pero con enfoque social a veces debe costar más para yo poder tener mayor cantidad de resultados. Porque si yo hago el centro de vacunación de cemento en Pucallpa y voy a esperar que las comunidades nativas vengan a vacunarse, mira, no lo espero parado, no lo tengo que esperar echado. En cambio, si yo, claro, por la realidad, ahí sí tendría que yo ir a la montaña, no esperar que la montaña venga a Mahón, ¿no? Pero es la forma de intervención. Tengo que ver la capacidad de producción, donde estoy haciendo la intervención para la población objetivo. El enfoque ya saben cuál es, ¿no? Mirar lo que necesita la población. Miren que yo estoy acá, pero siempre mirando al que está fuera de la entidad. Mejoro lo de acá, genera mayores niveles de resultados y van a decir que la entidad está pensando en ello, ¿no? Pero eso es. Entonces, esto se usa para PPR y lo que les estoy enseñando, que no está escrito en ninguna directiva, lo único que dice la directiva es: usted vincula el proyecto a lo que hace el PPR. Sí, pero no te dice cómo. ¿Cómo lo vinculas? Acá está la fórmula de vincularlo. ¿Cómo se hace en otros países? Algún momento ya seguro saldrá un gráfico así, parecido. Este es el gráfico que existe, ¿no? Que te dice, mete el proyecto dentro del programa presupuestario. ¿Dónde lo metes el proyecto? Después del producto. Claro, después del producto, ¿no? Para que tengas ese nivel de alineamiento. Acá hay varios gráficos que indican lo mismo, para que ustedes puedan tener la aproximación. Otra cosa importante es que luego a nivel de actividades, los proyectos generan dos tipos de actividades: las acciones de inversión y las acciones de obra. Las acciones de inversión son todo aquello previo a la obra: pagar el perfil, pagar el estudio técnico, el estudio definitivo, hacer el proceso de contratación. Todos esos gastos son acciones de obra. Hacer la supervisión, hacer la evaluación ex post, puedo hacer la operación y mantenimiento, puedo ponerlo como acciones de obra. Y acciones de inversión es hacer la obra, hacer el proyecto. ¿Eso para qué? Para que ustedes, a veces, ¿qué hace la gente? Pone el costo del proyecto en el programa presupuestario. Ah, ya, chévere, ¿cuánto cuesta el proyecto? Costará 10 millones, ponen 5 millones, ponen 5 millones. Y luego, ya, hay que hacer el perfil. ¿Quién lo va a hacer? Hay que contratar. ¿Y a quién vamos a contratar? Hay que ver un contrato, pues. ¿Y de dónde vamos a la oferta para contratar a esa persona que va a hacer eso? No lo costearon, no lo pusieron como acción de obra. Pensaron en la inversión, pero mejor piensen en todo el gasto que va a hacer el proyecto. Salvo que tú lo hagas, ¿no? Si tú lo haces y te pagan para hacer eso, chévere, no vas a estar, pero programen bien las acciones para hacer el proyecto dentro del producto del programa presupuestario. ¿Cuál es la ventaja de meterlo en un programa presupuestario? Que como el programa presupuestario es sostenible en el tiempo, hoy tendrás para hacerlo en la cuenca de Putumayo. El otro año, como ya viene la plata por el programa presupuestario, ya no lo haces en la cuenca de Putumayo, lo haces en la cuenca de Napa. El otro año, la cuenca de Yarri, hasta que ya no tengas que hacer cuencas. Ya hiciste todo, ya tienes todo y ya va. Te da sostenibilidad en el tiempo. Si no lo pones en un programa presupuestario, todos los años tienes que hacer la priorización, por favor, o el rogatorio, ¿no? Para que lo metan en el presupuesto. El otro tema es la programación multianual, ¿no? En la programación multianual se están programando los proyectos en 3 años. Eso tiene que ver con la programación presupuestaria, ¿no? En proyectos lo que interesa son estos. Este es el orden. Primero los proyectos en proceso de liquidación, luego los proyectos en ejecución
luego los proyectos en buena pro, luego los proyectos en proceso de contratación, luego los que están en estudio definitivo y luego los que están en expediente técnico. Ese es el orden con el que yo debo priorizar los proyectos, ¿no? Eso es el primer año. En el segundo año, los que van a culminar en ese segundo año, los proyectos nuevos que están viables, pero que no cuentan con expediente técnico para comenzar a hacer su expediente técnico, y los proyectos nuevos en formulación, esos que van a estar a nivel de perfil o de factibilidad, ¿no? Y a partir de eso hago la programación de los proyectos. Y los que hay entidades que no tienen SNI tienen que hacerlo como en el anterior caso, que es desde los de liquidación hasta los que están en estudio definitivo. Pero ese es el orden con que yo debo priorizar los proyectos, ¿no? Para darle recursos y asignarle recursos año a año. Y esta es la última parte, el ciclo del proyecto. El ciclo del proyecto tiene tres fases: la preinversión, la inversión y la postinversión. En la preinversión interesan dos aspectos. Antes eran tres, ahora son dos: el perfil y la factibilidad. A ver, hay un rango para saber cuándo un proyecto tiene que hacerse hasta factibilidad. Pero todos los proyectos tienen que pasar por perfil. No todos los proyectos llegan a factibilidad. ¿Cuáles son los que llegan a factibilidad? Cuando el proyecto va a costar más de 10 millones de soles. Un proyecto que cuesta más de 10 millones de soles tiene que hacerse, además del perfil, factibilidad. Entonces, mucha gente hace que el proyecto cueste 9.990.000. ¿Para qué? Para no hacer factibilidad. Porque hacer factibilidad es una revisión más sofisticada de la intervención. Entonces, se quedan en perfil. La mayoría de proyectos son de perfil. Y dentro del perfil hay dos tipos de proyectos: los PIC menores o simplificados, ¿no?, que son hasta 1.200.000 soles, y bueno, y los que hacen perfil no simplificado. El perfil simplificado es un par de hojitas. Hay que saber ese tipo de intervención, ¿no?, cómo hacerla rápidamente. Es perfil simplificado porque eso es lo que te exige presentar, pero en realidad tienes que hacer un documento, ¿no?, para que dé sustento al perfil simplificado, ¿no?, que lo que hace en análisis, en proyecto de inversión pública, la metodología que se usa es de análisis de causalidad. Es decir, agarras este problema central, el problema central, y lo analizas en sus efectos y en sus causas. Y esto de acá, que es análisis de causalidad, que es una posición negativa, se transforma en positivo. ¿Y cómo se transforma en positivo? Los efectos se transforman en fines, el problema se transforma en propósito o objetivo, y las causas se transforman en componentes o medios. Y la intervención es esta del proyecto, ¿no? Esta es la parte medular. Con las componentes y medios hacen las alternativas. Acá te salen varias alternativas. Y de esas alternativas, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, haces los análisis económicos de cuál es la que cuesta menos, o no, ni siquiera cuál es la que cuesta menos, sino cuál es la que te genera más beneficio. Es decir, entre los costos y los ingresos, cuál es la que tiene más rendimiento, más rentabilidad económica. Y luego, cuál es la que socialmente es más rentable. Además, se somete a dos cosas ahora, los proyectos, a dos tipos de impactos. El impacto ambiental, que entró hace unos 5 años con fuerza al modelo de gestión de proyectos, y hace unos 3 años
el de gestión de riesgo de desastres. Esos son los dos tipos de impacto que tienes que chequear. A nivel de perfil, el chequeo es bien simple, no es tan sofisticado. Pero cuando un proyecto es de más de 10 millones de soles, ahí sí tienes que hacer una metodología de impacto ambiental, hacer un análisis de impactos positivos y negativos y ver la incidencia en el conjunto del proyecto y en el conjunto de la zona de intervención. Y en gestión de riesgos también tienes que hacer un análisis de riesgos, que ahí se mira la ocurrencia y el impacto y ves el tema de la gestión del riesgo, que está ligado a cuán asegurable es el riesgo que vas a asumir y cuán diversificable es el riesgo que vas a asumir dentro de la intervención. Entonces ahí tienes que valorar los temas asociados a esas externalidades. Luego que ya termino de hacer el perfil y la factibilidad, que lo aprueba la OPI, ¿no?, de la materia competencial que yo esté haciendo, ¿no? Puede ser la OPI de mi entidad o puede ser de otras entidades, dependiendo de la materia que yo esté haciendo. ¿Qué OPI la da? La da la OPI del ente rector. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo hago carreteras y soy el Ministerio de Transportes, la OPI está en el Ministerio de Transportes. O la OPI está en el gobierno regional o en el gobierno local. Pero, por ejemplo, el lunes se van a ver unos colegas del Instituto de Geofísica y me dicen: oye, queremos hacer un sistema de alerta de volcanes en el marco de la gestión de riesgos. Chuma, ya esa OPI ya es de tu sector, porque el IGP está en el MINAM y ambiente no es el rector en gestión de riesgos. El rector en gestión de riesgos es la PCM. Entonces, ¿por qué se iban a ver? Yo trabajo en la PCM. ¿Por qué se iban a ver? Porque la OPI que les tenía que dar la viabilidad no era de su sector, era de mi sector. Entonces tuve que hacerles un enlace con la OPI de mi sector. Y ya, cuando me quisieron pasear los de mi sector, porque creo que no sabían quién enseñaba estos cursos, tuve que decirle a mi sector: no, vas a hacer algo concurrente. Una evaluación concurrente es que el evaluado y el evaluador se sientan en la misma mesa y comienzan a ver lo que pasa con el proyecto. Esa es la forma más rápida de gestionar un proyecto, porque suma la capacidad de la OPI. Es más, yo he hecho proyectos concurrentes. Ese proyecto de 128 que les decía, lo hice concurrente con el OI. Le llamé el OI y le digo: quiero concurrente. Tú, más mi OPI, más yo. Y los tres lo hacemos juntos. Y las observaciones las hacemos en el mismo momento. Te presento el avance y me van diciendo en qué está mal. Porque las OPI, cuando no conocen una intervención, ¿qué hacen? Te dan un grupo de observación, luego representan la nueva versión y luego vuelven a chequear y encuentran otro grupo de observación. Luego le dan la nueva versión y luego lo comienzan a pensar más y encuentran otro. Es normal cuando no saben la intervención. O sea, ¿qué sabe la PCM de volcanes? Nada. De gestión de riesgo, recién. Encima lo ve la OPI, ni siquiera lo ve la Secretaría de Gestión de Riesgo. Entonces, la persona que lo está viendo está recién incorporando conocimiento de cómo hacer gestión de riesgo de volcanes. Y es un proyecto que no es común. Pasa eso. Mientras más especializado es el proyecto, más dificultad hay para hacer una evaluación por mail o por documento. Entonces, pidan siempre, mientras más especializada sea su intervención, pidan evaluaciones concurrentes. Cuando es una intervención, por ejemplo, la OPI del Ministerio de Transportes, ¿tendrá experiencia en evaluar proyectos de carreteras? Miles de millones de dólares en ese tipo de evaluación. O sea, ya ahí no es concurrente, ahí le mandan nomás el proyecto. Además, si tú lo haces mal, teniendo tanta experiencia, ya por tu culpa, ¿no? Capacidad de gestión. Pero hay que tener cuidado con los proyectos que tengan ciertas particularidades, ¿no? Sí. ¿Puedes preguntar algo? No, la institución pertenece a la PCM. ¿Cómo? La que hace el proyecto de... No pertenece. Ese es el caso donde una entidad que no pertenece a la entidad donde está la OPI, como es una unidad formuladora, lo puede formular, pero lo termina analizando la PCM. Por ejemplo, los proyectos, porque tiene esa rectoría.
pertenece al sector. Sí, claro. Evalúa quien tiene la rectoría. Si yo hago un proyecto agrícola energético, quien me va a dar la viabilidad de la componente energética no voy a ser yo, porque yo de energía no sé nada, tiene que darme el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esa parte del proyecto, ese proyecto se lo tengo que pasar a la OPI de ese sector. Esos son los proyectos más complicados, porque no están en mi sector, no están en mi especialidad, y tengo que someterme a la especialidad del otro. Y ahí puede haber problemas míos para comprender la especialidad del otro, o problemas del otro para que comprendan la especialidad de lo mío. Y es por eso que se vuelve más difícil. Pero son esos dos tipos de proyectos que están. Por lo general no pasa eso, por lo general yo hago proyectos que lo veo en mi propia obra. Entonces ahí ya hay especialidad, hay más rapidez. Pero inclusive a veces hay demora por carga procesal, entonces hay que hacer concurrente el proceso. Una vez que ya está el proyecto aprobado con viabilidad, pasa a la fase de ejecución. Ahí lo que hay que hacer, el estudio definitivo, para ver si lo que se ha aprobado, a la hora que se estudia, es lo que se necesita en realidad, y principalmente los costos. Tienen que ser similares. Pues tiene que haber una buena programación de costos a nivel de perfil. ¿El secreto qué es? Que yo vaya pensando bien la estructura de costos, no desde que recién voy a hacer la inversión, sino desde que estoy haciendo el diseño de la inversión, que es a la hora que hago el perfil, y luego lo ajusto, si el monto es amplio, en la factibilidad. Y luego hago el expediente técnico. Una vez que ya tengo el estudio definitivo y chequeo que sí, efectivamente, esa es la intervención que se necesita y esos son los costos requeridos, ya hago el expediente, que son los detalles técnicos de la intervención, ¿no? El estudio definitivo es voy a poner un ejemplo, la posta, cuántos metros cuadrados de área techada va a tener la posta y qué es lo que va a contener la posta dentro. El expediente técnico es, va a haber va a ser una construcción. ¿Cómo es la construcción? Con muro portante. ¿Cuántas columnas hay? ¿Qué tiene la columna? ¿Cuántos vigas tiene? ¿Cuántos fierros tiene? ¿Cuántos cemento? Ya, esos son ya el expediente técnico. Lo que le va a ayudar a quien haga la obra a saber qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y ahí hay ajustes, inclusive, ¿no? De costos. Inclusive. Cuando haces el expediente técnico ya eres más fino en el costo. Por lo general, costeamos a la baja. No sé por qué pasa, pero cuando haces el perfil y factibilidad, costeas hacia la baja. Y cuando haces el expediente técnico y el estudio definitivo, te sale más preciso hacia la alza. Entonces, algunos proyectistas que pidan, lo que hacen es poner ciertos porcentajes de seguridad a sus costos para que se apruebe hacia la alza. ¿Por qué? Porque luego cuando sale el expediente técnico, sale igual o hacia la baja, no hay problema. El problema es cuando sale 40% más de lo que decía el perfil. ¿Qué vas a tener que hacer ahí? Regresar a hacer el perfil y no van a aprobarte la inversión, no van a aprobarte la ejecución de la inversión, ¿no? Una vez que ya tienes el expediente técnico, pasas a la fase de ejecución, a ejecutar la obra. Una vez que se termina la ejecución con la liquidación de la obra y se entrega la obra, la entidad que lo entrega, que es lo que decía la colega, por más que sea gratis, tiene que operar y mantenerla. Entonces ahí entra la posinversión. En la posinversión hay dos cosas que se necesitan: la operación y mantenimiento, que ya debe estar en el proyecto y en el estudio definitivo del proyecto, debe estar ahí indicado. Por eso que en la fase de preinversión se hace el horizonte del proyecto, que es la fase de inversión, de preinversión, la fase de inversión y la fase de posinversión. Sino que el espacio temporal máximo de 10 años que se coloca. Porque no es porque la obra, como decía, dure 10 años, sino que puede durar más, pero si ya tú operas y mantienes una infraestructura 5 años, 4 años, 3 años, 7 años, 8 años, porque el proyecto demora la otra parte de tiempo, demora 3 y opera 7, ya esa operación es continua, nadie lo va a dejar de sostener, porque ya se incorpora en el presupuesto. Con que opere 2, 3 años ya está. Eso ya se vuelve continuo y ya se sabe que se tiene que gastar esa operación inmediata. El problema era cuando no se ponía eso. En los primeros años del ENIT no se ponía operación inmediata. Después dijeron ya, no hay que ponerlo cuánto cuesta, porque va a ser difícil definirlo, que no sé qué, que hay una carta. Entonces salió una carta que la entidad decía: yo me comprometo a gastar la plata,
Luego se dieron cuenta que se comprometían y que no lo ejecutaban. Entonces dijeron, ya, compadre, no aprueba nada si no tiene ahora la parte de preinversión en el perfil o en la factibilidad un costo de la operación y mantenimiento. Y entonces ahora se pone la operación y mantenimiento desde el perfil. Y contra eso se aprueba. Entonces no se olviden de eso, que cuando uno está haciendo un proyecto de inversión pública tienes que pensar la operación y mantenimiento. Y tienes que costear la operación y mantenimiento. Es como hacer ya todo el proyecto en realidad. Y luego está la evaluación ex post. A ver, de la fase de preinversión, ya les he comentado, acá hay más información, está precisa, no, esto no va a alcanzar no vamos a alcanzar a hacerlo. Lo que me interesa de la fase de preinversión es este cuadrito. Esta es la metodología para hacer la fase de preinversión, ¿no? Que es hacer los aspectos generales, que es el nombre del proyecto, la unidad fundadora, quién lo va a ejecutar, puede ser lo mismo. Algo que entró recientemente, bueno, no recientemente, sino en los últimos años, es la participación de beneficiarios. Es el análisis de stakeholders, cómo los beneficiarios participan en el desarrollo del proyecto y el marco de referencia del mismo. La fase más importante es la 2, la de identificación de la problemática, ¿no? De este problema específico, hacer esta metodología, efectos y sus causas. Análisis de causalidad se llama la metodología. ¿Y cómo se hace? Se diagnostica la situación actual en torno al problema, se define el problema, es decir, se circunscribe el problema, y a partir de eso se analiza sus causas y sus efectos. Luego, por una acción positiva, pasas a hacer los objetivos del proyecto y identificas el árbol de medios y fines. Con los medios, te van a salir un montón de medios. No todos los medios se pueden hacer en una intervención. ¿Por qué? Porque no hay plata para todos. Si hubiera plata para todos, no hubiera problemas en la vida. Entonces tienes que elegir los medios. Y los medios, algunos son excluyentes, o sea que no se pueden trabajar juntos. Por ejemplo, un medio es para un proyecto de recolección de basura, un medio que yo contrate la recolección, otro medio que yo lo haga. Yo no puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Son excluyentes, ¿no? Pues, entonces, lo que tengo que hacer es ver medios que sean complementarios. Y el secreto está en que los excluyentes los saco y los pongo en alternativas diferentes. Entonces, los excluyentes los pongo en alternativas diferentes y los complementarios los puedo poner en las mismas alternativas. Y contra esas alternativas hago ya todo mi análisis de alternativas, ¿no? Que ya viene la parte de formulación. Para la parte de formulación tengo que hacer el análisis de la demanda, es decir, cómo está la demanda desde la sociedad, el análisis de la oferta, cómo estoy ofreciendo el servicio, y luego hacer el análisis del balance de la oferta y la demanda. ¿Cuándo un proyecto está adecuadamente? Cuando hay un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda que pueda ser controlado por la alternativa de solución que estás proponiendo. En función a eso, una vez que ya tienes automatizado la oferta y la demanda, ya haces la parte de programación, que es hacer el cronograma de acciones, que es la programación física, y el costo, que es la programación financiera. Esos costos al inicio tienen que estar a precio de mercado, pero ya saben que luego tienen que pasarlo a costo social. ¿Para qué? Para pasar a la parte de evaluación. En la parte de evaluación hay una evaluación económica al inicio, que son los dos primeros puntos. Se analiza el flujo de ingresos del proyecto versus el flujo de egresos o gasto del proyecto, y se hace la evaluación económica a nivel de mercado, que busca, son dos tipos de evaluaciones, ¿no? La primera, que busca la diferencia entre los costos y los costos o gastos y los ingresos, que eso se llama beneficio, y la segunda, que es costo-efectividad, ver versus el resultado, ver el costo de cada alternativa. O sea, es como que yo sumo el precio de todo el proyecto entre cuántos beneficiarios de la alternativa 1, y luego sumo el costo de la alternativa 2 y lo divido entre el número de beneficiarios de la alternativa 2. Esos promedios me salen un costo de efectividad. Entonces yo comparo los costos y veo cuál es el costo más adecuado para la intervención. Luego, costos a precios sociales, les pongo los factores de corrección, quitándole principalmente lo que el Estado recupera. ¿A qué se van a someter? Por ejemplo, factores de corrección para el caso de IGB,
Si es un proyecto que consume petróleo, ahí es impuesto selectivo al consumo. Si es un proyecto que tiene mucha importación, ahí son aranceles, son cosas que le tengo que quitar. Y se hace con factores de corrección. Un factor de corrección es fácil de construir. Se pone 1 menos el porcentaje que se queda del Estado. Si yo quiero hacer un factor de corrección IGB, ¿cómo hago? 1 menos 0,18. Entonces todos los costos los multiplico por 0,88. Si ese bien encima es importado, pongo 1 menos el arancel y le voy quitando el costo que recupera el Estado. Y si usa gasolina, 1 menos el impuesto selectivo al consumo que tenga ese bien de consumo. Y entonces con eso, al costo que tengo, le hago un Excel y al toque, ¡pum!, le saco todos los factores de corrección y con eso tengo el costo social. ¿Es costo? Sí, el puro costo. Y ahí hay que saber de costos unitarios, principalmente. Luego hago la evaluación social de la misma forma: costo-beneficio social y costo-efectividad social. Y ahí los rangos me deben salir mayores. Claro, hay algunas metodologías que se usan en los proyectos a nivel económico, que son analizar el BAM y analizar el TIR. El BAM es el valor actual neto, o sea, proyecto el valor futuro en un valor actual neto. Y eso se hace con una fórmula matemática. El valor actual neto tiene que ser positivo. Y si tengo dos alternativas, el que tiene más valor actual neto es el proyecto de mejor alternativa económica. Pero luego está la tasa de interés de retorno, que tiene que tener una tasa de acuerdo a lo que tú has programado. Entonces, esto se está flexibilizando cada vez más, pero hay proyectos que dicen, carreteras tienen que tener una tasa de 10%, 12%, 14%. Entonces, cuando tú ves cómo va a ser el retorno en esos 10 años de la inversión versus los ingresos que va a producir, eso te va a generar una tasa de retorno. ¿Qué tiene que pasar? Que tiene que ser mayor que la tasa de referencia. Si el proyecto te dice que la tasa de referencia es 10, tú tienes que conseguir que el proyecto, en su alternativa de solución, tenga una tasa de retorno mayor que 10. Lo más importante es el valor actual neto, porque lo que no puede hacer el Estado es perder plata, ¿no? Esas son dos variables que se usan en la parte del análisis económico, aparte del costo-beneficio y del costo-efectividad. Luego hay la evaluación social, que se hace con los mismos parámetros, y también hay BAN social y hay TIR social, también lo puedes hacer así para que puedas analizarlo. Pero luego está el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad, que tiene más uso para la factibilidad, consiste en que yo a un proyecto le analice cuál es su variable más sensible, y al variar esa variable sensible en el flujo de ingresos y de gastos, no me reduzca el impacto en los beneficios. Entonces, yo si tengo una hidroeléctrica que se va a una central eléctrica que se va a hacer con petróleo, tengo una variable sensible, el precio internacional del petróleo. Entonces miro la variación de la variable y a esa variable la aumento en 10%, en 20% y luego la reduzco en 10%, en 20%, porque puede ser hacia la alta o hacia la baja, y veo cómo se comporta el rendimiento del proyecto económicamente. Entonces, si el comportamiento es hacia la alza del proyecto, ¿qué quiere decir? Que esa variable me va a generar un problema de distorsión. Va a llegar un momento en que el gasto del proyecto va a ser más que el ingreso y se va a volver económicamente no viable. Entonces, ¿para qué voy a construir una alternativa de ese tipo? Tengo que cambiar la alternativa. ¿Cuándo no la cambio? Cuando esa variable, que es la más importante, así varíe, no varíe el desarrollo del proyecto por las condiciones que tiene el mercado. Luego está, con toda esa información ya selecciono la alternativa, ¿no? Es bien económico el enfoque, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Luego puedo hacer un análisis de sostenibilidad, ver cómo se sostiene en cobertura y en calidad la alternativa que estoy eligiendo. Ya eso es para darle como una certificación de calidad adicional, ¿no? Que es sostenibilidad. Eso se ve a nivel de fines. O sea, miro los efectos de la intervención con el problema y cómo eso se convierte en un fin.
analizo el fin y veo qué tan sostenible es la intervención. Si yo arreglo el problema, ¿qué fines estoy cubriendo? Contra esos fines la intervención se hace más sostenible en el tiempo, porque nadie va a querer cambiar esa situación que ya tiene la sociedad. Ese es el riesgo que pueda tener, que algo se vuelva insostenible, que nadie lo sostenga. ¿Quién sostiene las intervenciones públicas? El Estado. ¿Cómo las sostiene? A partir de que sean sensibles para la sociedad. Si algo no es apetecible para la sociedad, ¿qué hace el Estado? Cambia de prioridad y deja de atenderlo. Y ustedes habrán escuchado que hay algunas entidades que les bajan su presupuesto. Yo estaba en una entidad donde hacía proyectos, donde aprendí a hacer proyectos que no le aprobaban los proyectos y se volvió insostenible. Primero estaba en 20 millones, luego en 13 millones, luego en 7 millones y luego la entidad, yo ya no estuve, ¿no? Se desapareció. En realidad no quería, no era prioritaria la entidad. Entonces le quitaron los proyectos y lo volvieron insostenible, hasta que la eliminaron. Y así, en algún momento esa entidad se llamaba Popó. En algún momento para el presidente Belaúnde esa era la mejor entidad del mundo. Pero ven como llena de proyectos y luego se redujo. Cambió la prioridad, creo yo. Al cambiar la prioridad se dio más esfuerzo a otro tipo de entidad. Y luego está el análisis de impacto ambiental, que ves cómo impacta en el ambiente, en el medio natural y el medio físico la inversión. Y por último, se le ha agregado, como le digo, no está acá en esta lámina, pero eso es último, se le ha agregado el impacto de la gestión de riesgos y desastres, ¿no? Y finalmente toda la intervención se coloca en un marco lógico, y para eso es metodología en marco lógico, la que hay que aprender. Toda la metodología que se trabaja para configurar el proyecto es metodología del marco lógico, ¿no? En la fase de inversión, es esta la lámina que te indica qué hacer en la fase de inversión. Se diseña con el estudio técnico que detalla el PIB. ¿Qué contiene el estudio técnico? Dimensionamiento del proyecto, el plan de implementación, el presupuesto, costos unitarios, especificaciones técnicas, medidas de mitigación de impacto ambiental cuando el proyecto es grande y tiene esos requerimientos, medidas de reducción de riesgo de desastre, ¿no? Requerimientos de operación y mantenimiento. Lo de riesgo de desastre se ha hecho porque a veces colocaban un colegio donde siempre se había inundado esa zona. ¿Y qué ha pasado con esos colegios? Se han vuelto a inundar. Y al final, por no tener en cuenta eso, claro, la inversión se fue al agua. Porque ahí, ¿qué vas a hacer? El colegio, hay una foto que no le cuesta, yo a veces lo pongo en los cursos largos, que el colegio es de 2 pisos y aparece de un piso ya, después de la inundación. ¿Dónde lo colocaron? Justamente donde se había inundado. Entonces, en la gestión de riesgos tú analizas, oye, preguntas a la gente, ¿alguna vez se ha inundado este sitio? Sí, 20.000 veces se inunda, cada 5 años se inunda. Entonces ya no lo pones ahí en el colegio. Le dices que tiene que caminar. ¿Dónde no se inunda? Acá, ahí lo coloco el colegio. Sí, es preguntar, ¿no? Eso se llama gestión de riesgo, ¿no? Entonces, y en ejecución, bueno, los procesos de adquisición, la implementación de los componentes técnicos, la supervisión y seguimiento, monitorear los avances hasta el cierre de la ejecución del proyecto, ¿no? Y acá les he puesto más información de algunas características de la parte de inversión y en la posinversión. Con esto vamos a acabar. A ver, este sí lo voy a explicar aquí. Miren, en la fase de inversión, en la fase de posinversión, lo que interesa es 2 cosas, ¿no? La operación y mantenimiento, que es la gestión de la intervención, y lo segundo, la evaluación. En la operación y mantenimiento es gestión de lo que sea, de la infraestructura que se ha hecho en el marco de la capacidad de producción. Pero en la evaluación, ¿qué tipo de evaluación hacer? ¿No? Esto casi ni se ve en los cursos que se hacen de proyectos de inversión pública. Primero, hay una primera evaluación que es a la culminación del proyecto. Una vez culminado el proyecto, se evalúa el proyecto. ¿Qué se evalúa? En su propósito, se evalúa de inmediato la ejecución para ver cómo se ha hecho. El tiempo en el que se hace a la culminación del proyecto. Ámbito de aplicación, todo. Hay que evaluar todo el proyecto. ¿Qué criterios se analizan acá?
la eficiencia, es decir, costos versus resultado, y la pertinencia, es decir, si se ha hecho de manera coherente y consistente con lo que estaba planificado. Primer tipo de evaluación. Segundo tipo de evaluación, que se llama seguimiento ex post, se hace con el propósito de asegurar la operación y mantenimiento. Ya, sí, se comprometieron a operar, lo comenzaron a operar el día, ¿no? El día que empezó la obra, tú fuiste, hiciste la evaluación de culminación, y ya, sí hay que poner todo lindo para que empiece a operar. Chao, diste la conformidad de la evaluación de culminación, y después de un tiempo no está operando. Entonces, ¿qué haces? Haces este seguimiento después. Se hace 1 o 2 años después de la culminación. ¿Qué se analizan? Determinados aspectos que se seleccionen de toda la infraestructura o proyecto. ¿Y qué se busca? Sostenibilidad. ¿Se acuerdan que la sostenibilidad es provisión con calidad? Ese es el criterio. O sea, yo no voy a ver que esté operando y manteniendo, voy a ver si está coberturando lo que dijo el proyecto que debería coberturar y si está dando la calidad del servicio que el proyecto desea. Esas son las variables que tengo que revisar. Luego, evaluación de resultados. Y acá estamos entrando ya a lo más sistémico e integrado. Propósito, evaluar la integralidad del proyecto con los 5 criterios que se usan para eso, que son pertinencia y eficiencia, que vienen de la combinación, eficacia, que viene de comparar logros, que tiene que ir logrando la intervención, sostenibilidad, que tiene que ver con los aspectos de provisión y calidad del servicio, y los impactos directos que esté teniendo en quienes, en los ciudadanos a los que se dirige esa capacidad de producción de bienes y servicios públicos en la que está colaborando el proyecto de inversión pública. Y la última se llama un estudio de impacto. Esto sí no he visto que se haya hecho mucho, aunque me han dicho que Provía se ha hecho algo de esto para sus carreteras, que se mide impactos directos e indirectos y la sostenibilidad de la intervención. Depende el estudio de impacto de las características del proyecto, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas que estos tengan. Se selecciona no todos los proyectos, se selecciona algunos de los proyectos, porque se tiene que hacer un estudio más integrado, y se analiza también la eficacia y la sostenibilidad, pero además los impactos, ¿no? Los directos y los indirectos. Ahora, cuando hablas de tal impactos, directos e indirectos, ya es más integral, tiene que ver los resultados en el ciudadano, que son los directos, y los resultados en la sociedad, que ahí hay directos y hay indirectos, ¿no? Yo puedo hacer una carretera, evaluar las características de la carretera, pero de repente cambió las condiciones socioeconómicas de la zona, y ahora por esa carretera no solamente pasan la producción que viven al momento de la culminación de la carretera, sino están pasando otro tipo de acceso a los mercados. Eso es rápidamente todo lo del libro. Si les gusta, tienen que hacer un diploma completo. Y si quieren aprender algo más de esto, yo recomiendo que se preocupen los que trabajan en preinversión en la metodología Marco López, los que trabajan en inversión en las metodologías asociadas a contrataciones, y los que trabajan